Pastor David Silva, del Centro Bíblico de Nueva Jersey, Casa del Alfarero, presenta. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? Desde la sede principal en Morristown, Nueva Jersey, su programa Vida Abundante. David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos. Y ahora con nosotros, nuestro pastor David Silva. Principios, ya conmigo, principios. Porque cuando alguien te transmite algo para que tú soluciones un problema o para que cambies en tu vida, lo que te está transmitiendo son principios. Y hay principios que no son de Dios. Hay principios que no son de Dios. Y si no son de Dios, ¿de quién son? Y si son del diablo, ¿qué son? ¿Buenos o malos? Cuidado. Tienes un problema, tienes una necesidad. Mira, haz tal cosa. Mira, falsifica tal cosa. Mira, Y puede que llegues a obtener una, entre comillas, bendición. ¿Sabe lo que dice la Biblia? La bendición de Jehová. La bendición de Jehová. Si dice la bendición de Jehová, significa que hay otras bendiciones, entre comillas. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Usted puede hacer la trampa y por el principio del mundo, por el principio diabólico, por el principio demoníaco. Hello. Y decir, mira, obtuve esto. Y Dios dice, pero esa no es mi bendición y no te va a traer contentamiento, no te va a traer alegría. Es más, te podría traer consecuencias dolorosas. Entonces cuando dice que no recibas, que no andes en el consejo de malo, es cuidado porque hay planes y hay principios que te pueden ser aconsejados que no vienen de Dios. Diga conmigo, planes y principios. Está hablando sobre todo de principios. ¿Por qué? Porque los principios determinan acciones. Diga conmigo, los principios que hay en mi corazón determinan mis acciones. Si yo veo aquí un lapicero bonito que me gustan los lapiceros. Yo sé que a alguien se le quedó ese lapicero ahí. Si yo no tengo el principio de la honestidad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Lo voy a tomar. Finders keepers. No way. Pero si tengo principio, ¿se da cuenta? El principio de la deshonestidad me llevó a hacer eso. Diga conmigo, los principios producen acciones. Entonces, si yo tengo el principio, aquí hay un lapicero muy bonito, Montblanc, ¿de quién es? Oh, que no aparece. Por favor, guárdenlo y comiencen a preguntar de quién es, porque hay un dueño para ese lapicero. Es un ejemplo, es una ilustración, pero quizás eso tiene muchísimas aplicaciones. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Así es de que cuando una comunidad es establecida en la palabra de Dios, aprende principios para no tomar cualquier punto de vista que le den y adoptarlo como un principio para su vida, sino que adopta principios ¿de dónde? Diga conmigo, de la palabra de Dios. Dígalo fuerte, de la palabra de Dios. Y cuando tú adoptas los principios de la palabra de Dios, tú vas a ser exitoso. Es el camino más largo, pero es el camino del éxito verdadero. Es la puerta angosta, pero es la puerta que entra a la bendición verdadera, a la de Jehová. Dice allí en ese versículo también, estamos hablando de peligros. Dice, no está en el camino de pecadores. Primero hablamos de consejo, principios, maneras de ver que tiene la gente la vida y te da principios para que tú acciones. Y luego dice en ese mismo versículo 1, no está en ¿qué? En camino de pecadores. Primero habla de principios y después habla de gente que está mal. Tú tienes que ver qué personas te están influenciando. Todos somos influenciados por otras personas. Todos somos influenciados por otras personas. Yo te pregunto, ¿qué te está influenciando a ti?
Piensa por un momento, no aquí en la casa, ¿quién me influencia a mí? Hay gente que lo influencia a uno fuertemente. Y uno tiene que saber de quién puede aceptar y recibir influencia. Porque hay gente que no es correcta para estar en mi vida e influenciarme. De hecho, la Biblia dice en una de las epístolas de Corintios, no se equivoquen o no sean necios, las malas compañías corrompen los buenos principios o los buenos morales. Uy, hermano, usted está recibiendo la palabra de Dios. Si estás con alguien que te está influenciando mal, corta eso. Y entonces aquí entra la madurez emocional. Ay, pobrecito, lo tengo que sacar de mi vida. Pues si no lo sacas de tu vida, te puedes ir al infierno. O puedes cometer errores que te traerán sufrimiento para el resto de tu vida. Dice, no estuvo en camino de pecadores. Pecadores, es importante ampliar esa palabra, porque a veces creemos si una persona no está en adulterio, en droga y en esto no es pecador. No, mire, hay gente que vive en buen matrimonio, son trabajadores y son honestos y son pecadores. Una persona calumniadora es un pecador. Una persona malagradecida es un pecador. Oh, aleluya. Aleluya. Una persona envidiosa es un pecador. Una persona mentirosa es un pecador. Aunque tenga un buen matrimonio y sea honesto, si es mentiroso es un pecador. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Pastor, este primer punto está fuerte. Claro, te estoy advirtiendo de peligros. Dile a tu vecino, peligro. Peligro. Entonces, miramos allí cómo dice eso. Luego dice en la siguiente frase, dice, ni en silla de escarnecedores. Escarnecedor es un burlador. Alguien que está hablando mal de la palabra de Dios, de la iglesia, del pastor. Es un burlador. ¿Se lo digo de otra manera? ¿Sí? Ok, está bien, por ti lo hago. Cuando alguien te habla mal de las cosas buenas que tú tienes, es un burlador. Cuando alguien te habla y te dice, mira, tales cosas que te están enseñando, eso no, es un burlador. Porque lo está haciendo mintiendo, porque no es la verdad. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Ojo a esto. Hay personas que dicen, pero yo no estoy hablando de él, yo estoy hablando de la enseñanza. Por favor. Es como yo decirle a alguien, ¿y qué es lo que tú haces? ¿Qué es lo que tú haces en la vida? Bueno, yo hago esto, este es mi oficio, esta es mi profesión. Y decirle, bueno, yo no hablo de ti, pero lo que tú haces es una porquería. Ojo, hermano, porque el enemigo es sutil. Yo no sé si hay alguien aquí que dice la palabra de Dios es buena. Entonces dice que no se sienta con burladores. ¿No se sienta con qué? Con burladores. El burlador rechaza la palabra de Dios. Rechaza la palabra de Dios. Pero tremendo, porque esa palabra sentarse, esto es tremendo. No es la palabra simplemente sentarse, es la palabra congregarse. Usted está sentado ahorita. Entonces dice, no te congregues con los escarnecedores. Y si no te congregas con los escarnecedores, congrégate con los justos del Señor. Con los que han sido justificados con la sangre de Cristo. No te congregues con gente. No te sientes a congregarte con gente. Mira, el congregarse es algo sagrado, hermano. No en cualquier parte. Cuando un hermano me dice, me voy para otro estado, me voy para mi país, ¿qué me recomienda? Tengo que pensar mucho y no le respondo inmediatamente. Déjame pensar, déjame averiguar, no conozco nada. Yo te voy a recomendar, porque yo no quiero que se siente y se congregue en cualquier parte. Cuando una iglesia está establecida sobre la palabra de Dios, practicamos estos principios.
Tú no te puedes sentar a congregarte en cualquier lugar con cualquier persona. Y si tú ya te estás congregando aquí, deja de estarte congregando en otro lugar. ¿Cómo? A veces se sientan a mirar predicaciones y cosas que a veces no son buenas, pero no son para nosotros. Mira, hay muchos siervos muy buenos en la televisión y que a usted le encanta y le gusta y esto y lo otro. Y a veces dicen cosas que usted dice, bueno, eso que dijo es diferente a lo que dice mi pastor. Bueno, él lo está diciendo porque quizás es algo para su congregación, no para nosotros. Igual, yo a veces digo cosas acá que quizás no son para la gente de afuera, son para nosotros, hermano. Entonces, ¿por qué es importante establecer sobre la palabra de Dios? Porque dice allí, sino que en Jehová está, en la ley de Jehová o en la palabra de Jehová está su delicia y medita en ella de día y de noche. ¿Tú qué prefieres pensar, en lo que alguien te dice o en lo que la palabra de Dios te dice? Y cuidado, porque igual no puedes recibir la palabra de Dios de cualquier persona. Para eso Dios levanta gente que Él prepara para enseñar la palabra. No cualquier persona te puede dar la palabra. Punto número 2. ¿El primero cuál era? Dígalo fuerte, peligros. El punto número 2, provisión. Provisión. Entonces en el versículo 2 dice, sino que en la ley o en la palabra de Jehová se deleita y en su ley piensa, musita de día y de noche. ¿Qué significa esto? La palabra meditar allí significa pensar y repetir la palabra. Significa que de pronto yo voy a comenzar, mire, esto es meditar. Yo llego y estoy haciendo mi meditación en la mañana y estuve orando y luego decidí leer el Salmo 1 porque sé que me va a edificar y comienzo, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Ojo, así mismo, en voz alta pero no a grito entero, sino que ni en camino de pecadores estuvo, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y comienzo entonces a pensar, wow, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos. Y comienzo a pensar y el Espíritu comienza a revelar cosas, a mostrar cosas. Ni estuvo en camino de pecadores. Y comienza allí a fluir. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y comienzas a pensar en eso y te vas al trabajo, pensaste y hasta pusiste unas notas de que el Espíritu te mostró algo y te vas al trabajo y dice de día y de noche. Quizás vas en el auto, en el tren, pensando en eso. Bienaventurado la persona que, y comienzas a repetirlo y de repente comienzan a venir flashes y cosas porque estás meditando en la palabra de Dios de día y de noche. Quizás estás en tu escuela y a la hora del break vas repitiendo bienaventurado, blessed is the one who loves the word of God, who this, who that, y comienza allí a meditar en eso. Mira, Dios comienza a hablarte porque tú has tomado un interés en la palabra de Dios y Dios dice, yo te voy a comenzar a mostrar cosas de esa palabra porque me interesa nutrirte con esa palabra, me interesa alimentarte con esa palabra, me interesa sanarte con esa palabra, me interesa liberarte con esa palabra, me interesa que seas fundamentado con esa palabra. Esa palabra te va a hacer mucho bien porque mi palabra es muy poderosa. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. No puedes vivir de la palabra del mundo, ni de la filosofía del mundo, ni del pensamiento del mundo. Tienes que vivir de la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosísima, hermano. Cuando usted me dice, pastor, ¿usted de dónde saca tantas cosas de un versículo? Es porque cuando yo agarro un versículo, yo lo pienso al desayuno, al almuerzo, a la merienda, a la noche, me acuesto todavía pensando en él. A veces me levanto y se me viene a la mente pensando en esa palabra que necesito y que a veces necesitamos todos aquí. Y Dios comienza a traer cosas de una manera extraordinaria porque le damos importancia. Entonces, ¿cuál es el segundo punto? Provisión. Diga conmigo, dentro de la palabra de Dios hay provisión para mi vida. ¿Qué tienes que hacer? Buscarla. Y lo buscas a través de meditar en la palabra de Dios. Perdemos mucho tiempo en televisión que no sirve y en entretenimiento que no sirve en vez de buscar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay respuesta para todas las cosas.
Dije que en la palabra de Dios hay respuesta para todas las cosas, pero necesitas tener un amor por Dios y por su palabra tremendo, porque si vamos a hacer una comunidad o si somos una comunidad establecida en la palabra de Dios, necesitamos pensar en la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. Dice, se deleita en la palabra de Dios. Cuando tú te deleitas en la palabra de Dios significa que te gusta, que tú anhelas. Estoy diciendo, ya viene el domingo, ¿qué palabra traerá el pastor? Ahí estoy. Así era yo cuando era miembro de iglesia. Y quería sentarme en la primera fila, no para que me vieran, sino para que no me distrajeran las cabezas que estaban adelante de mí. Eso era lo mío siempre. Yo no quería distraerme, yo fácilmente me distraigo. Por eso cuando yo vengo aquí, yo a veces entro como muy serio, porque no quiero distraerme. Quiero enfocarme en el Señor, quiero enfocarme en la palabra, quiero enfocarme en cualquier palabra de Dios que es lanzada desde acá. Vengo con hambre, vengo con deseo, vengo buscando lo que Dios va a decir, porque en la palabra de Dios. Entonces me deleito en la palabra. ¿Te deleitas tú en la palabra? O tú dices, otra introducción de 45 minutos, quiero ir a terminar. Y quieres tener una vida bendecida. Tenemos que crecer en hambre por la palabra de Dios. Amén. Tenemos que tener hambre por la palabra de Dios. ¿Cuánto le dan gloria al Señor? Tenemos que tener hambre de la palabra de Dios. Y ojo, porque aquí mire lo que dice. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Algunas personas, míreme acá, algunas personas dicen, si dice algo del Antiguo Testamento yo no lo tomo, solo lo del Nuevo Testamento. Pues en el Nuevo Testamento hay un versículo que dice, toda escritura es útil para enseñar, ¿para qué más? Redarguir, corregir e instruir en justicia. Toda escritura. Entonces no es solamente las que yo quiera, no es lo que a mí me parezca, es toda la escritura. Entonces lo que está diciendo allí es, toda la escritura es fuente de principios. Dile a tu vecino, toda la escritura es fuente de principios para la vida. Principios para todas las áreas de la vida. Para el matrimonio, para el padre, para el hijo, para el hombre de negocios. Diga conmigo, principios. Entonces dice, no escuche los principios de la gente mala y del mundo. Escucha y busca los principios de la palabra de Dios. Hello, ¿estamos aquí? Entonces, ahí habla de eso. Yo quiero que vaya un momentico a Mateo, no cierren Salmos, pero vaya a Mateo 23, 24, para que usted pueda aprender algunas cosas. En Mateo 23, 24 dice, guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Míreme acá, los maestros que en el tiempo de Jesús estaban, se fijaban en los mosquitos y no en los camellos. ¿Qué es más grande? El camello. Se fijaban en cositas pequeñas. Hoy tal palabra, la palabra pacto. Cuidado con esa palabra. Pero no se fijan en el camello. No se fijan en la lealtad, en la fidelidad, en el respeto, en el agradecimiento. En nunca hablar mal de otro cuando no está presente. Hello. No se oyen sino como 5 amenes, contaditos. Vuelva a Salmos. Tú tienes que amar la palabra y toda amarla. Diga conmigo, dentro de la palabra hay principios. Diga, dentro de la palabra hay principios. Diga, en toda la palabra hay principios. Hay principios escondidos allí en toda la palabra, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y Jesucristo trató de aclarar todas estas cosas. Hay principios escondidos que no están en la superficie. La Biblia no se contradice y la Biblia no confunde. El diablo confunde porque Dios no es un Dios de confusión. Hay principios, diga conmigo, no están en la superficie. Por eso es que hay que meditar en la palabra de Dios. No están allí a simple vista, hay que ir y buscarlos. Tremendo esto. Ahora,
Hay personas que dicen, bueno, a mí hay cosas de la ley que no me gustan o la ley no me gusta. ¿Por qué? Porque en la ley hay prohibiciones. A nadie le gusta la prohibición, o a alguien le gusta la prohibición. ¿No sabe usted que donde dice no haga, hacen? Eso es matemático. Entonces, no, a mí no me gusta porque hay prohibiciones. ¿No le parece a usted que si Dios puso algunas prohibiciones, lo bendicen? ¿Lo salvan la vida? ¿Le salvan la eternidad? ¿Le salvan el matrimonio? ¿Le salvan los hijos? Somos una comunidad establecida sobre la palabra de Dios, y en la palabra de Dios hay principios para la vida que no se encuentran allí. Entonces, cuando habla de meditar en la ley de día y de noche, habla acerca de buscar qué hay allí, qué principio hay que yo debo aplicar a mi vida, porque esto no es simplemente una teoría. Allí hay algo que yo puedo aplicar. Si es un principio, ese principio causará una acción en situaciones que necesitan que yo aplique ese principio. ¿Cómo lo haces? Diga conmigo, por la gracia de Dios. Diga, por la gracia de Dios. Fuerte, diga, por la gracia de Dios. A ver, con más alegría, por la gracia de Dios. Gloria al Señor. Entonces, ahí vemos eso. Número 3. ¿Cuál era el primero? Peligros. Ya sabe cuáles son los peligros. Hay 3 peligros. ¿Ok? Luego viene la provisión. Diga conmigo, en la palabra de Dios hay mucha provisión. Diga, hay principios, hay promesas y hay propósitos. Y tienes que llegar y encontrar eso para que puedas vivir por esos principios. Y luego el punto número 3. Diga conmigo, prosperidad. Y aquí viene algo. Hay gente que critica a predicadores como yo porque hablo de prosperidad, pero yo no estoy hablando, yo le estoy leyendo la Biblia. ¿Qué dice el versículo 3? Léalo. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y si usted se va a tercera de Juan, versículo 2, dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuántos quieren prosperidad espiritual? Pues esa es la primera, porque esa es la que causa las demás. Esa es la que causa la prosperidad del matrimonio, la prosperidad económica, la prosperidad en las relaciones interpersonales. Entonces, hay peligros, hay provisión en la palabra, nos advierte de peligros. Hay provisión que hay que buscar y hay prosperidad. Diga conmigo, prosperidad. Dice allí que si nosotros no caemos en las trampas que dice allí en el versículo 1 y salvamos esos peligros, y fuera de eso buscamos en la palabra de Dios la provisión que hay, ¿qué sucederá? ¿Cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? ¿Que seremos qué? Seremos prosperados en todo lo que emprendamos, o en todo lo que hagamos, o en todo lo que edifiquemos. ¿Sabe por qué? Porque una persona que vive esa vida del versículo 1 y 2 no va a emprender cosas que no sean dirigidas e inspiradas por Dios. Todo lo que haga es inspirado por Dios, es la voluntad de Dios. Entonces él va a prosperar en todo lo que emprenda, en todo lo que haga. Eso es algo maravilloso. ¿Cuántos quieren prosperar de esa manera? Y la manera como lo describe es esto: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Será como qué? Como árbol plantado junto a corrientes de agua. Míreme acá. ¿Qué fruta le gusta? ¿Manzana? ¿Durazno? ¿Mango? Ok. Mango, ok. Hablemos del mango. Plantamos un mango. Lo plantamos en un lugar donde hay mucha agua. Hello. El árbol absorbe el agua. Absorbe el agua, absorbe el agua. Y esa agua se convierte en deliciosos y dulces mangos. Tú estás plantado en una comunidad donde hay palabra de Dios, y tú absorbes la palabra, y absorbes la palabra, y absorbes la palabra.
Y esa palabra se convierte en fruto en tu vida. Ay, ay, ay. No, eso estuvo flojo. Esa palabra se convierte en fruto en tu vida. Mire, si no fuera así, entonces el árbol de mango absorbería agua y comenzaría a botar agua por las ramas. Shhh. Pero esa agua se convierte en fruto. Hay creyentes que absorben palabra y cuando están en una situación recitan la palabra, pero hacen otra cosa, no hay fruto. Esa palabra se tiene que convertir en ti. Yo soy eso. ¿Por qué? Porque en determinada situación yo respondo con esa palabra que absorbí. No es palabrerío, no es que estoy aquí botando palabra y palabra y palabra. Es que yo vivo esa palabra. Es que esa palabra da fruto en mi vida. El fruto se ve. Por sus frutos los conoceréis. Yo dije, por sus frutos los conoceréis. Mira cómo está su matrimonio. Mira cómo está lo que sea en sus vidas. No lo que te aparentan, lo que de verdad es. Yo le dije el lunes a los líderes algo. Llevo 20 años de ministerio. Más de 20 años, sí, más de 20. Hay que celebrar eso, pastor. No, en serio, más de 20 años. 11 de estos acá en New Jersey. Hello. Usted mira el fruto. Versus alguien que apareció por ahí. Esperemos 10 años a ver qué está pasando en tu vida y en la de tus jóvenes en 10 años. I'll see. Y yo le dije algo a los líderes el lunes. Todos tenemos que ser probados. Y la manera que Jesús dijo es: mírale el fruto. Si hay mango, mírale el fruto. No lo que aparenta. Hojas, follaje, fruto. Quiero ver más profundamente antes de que pueda de verdad mirar eso. Una comunidad establecida sobre la palabra de Dios es una comunidad donde esos árboles plantados junto a esa palabra, a esos ríos de agua, esa abundancia de agua de la palabra, dan fruto en todas las áreas de su vida. Dan fruto en todas las áreas de su vida. Sería imposible que no dieran fruto. Y usted va a tener la oportunidad de enfrentar el gigante. Oh, hermano, ¿sabe qué? David no quería recompensa ni trofeo porque fue detrás del león y lo desjarretó. Él no quería trofeo porque fue al oso y tal, lo echó abajo y se le tiró encima. Ahí, mire, entre los gansos no hay nadie hablando. Ay, ¿será que eso es la visión si se cumple? No, ahí todos están diciendo cuac, cuac, cuac. Y ese cuac hace. Ellos animan al líder. Vamos, vamos.